Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Voy a conversar con Jean-Paul Taboado Pilco, juez superior, docente universitario. Ha estudiado mucho lo que es la ley de extinción de dominio y él tiene una peculiar posición en torno pues, a esta modificación que se ha hecho a la ley. Hay que decir que el día viernes, que conversé con la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ella manifestaba que esta ley pues desfavorecía la lucha contra el crimen organizado, tanto así que ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Jean-Paul, buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, aclarando siempre que vengo a nombre propio, no represento a mi institución, solo por fines académicos es que estoy acá. Efectivamente, ¿no? Pero tienes la experiencia, ¿no? Tú has sido, también has estado pues como jugado en torno a lo que es extinción de dominio, así que lo conoces el tema, ¿verdad? Sin duda, he estado más de 6 meses como juez superior de extinción de dominio. Hay que recordar que la Sala de Extinción de Dominio de la Libertad tiene una competencia en más de 10 cortes, una competencia macro regional. Y bueno, me he dedicado también al estudio de este tema que es muy interesante, al punto que ya va a salir un artículo publicado en una revista nacional que va a ser, espero, de interés de todos. Efectivamente. Para la fiscal de la Nación, como lo hemos escuchado, los cambios que se han hecho, estas modificaciones que se han hecho, no ayudan a la lucha contra la criminalidad. Ella manifiesta de manera textual de que simplemente se les está arrebatando o están debilitando la norma. ¿Es así? Bueno, la ley de extinción de dominio, el decreto legislativo 373 ha sido modificado efectivamente por la ley 32.326. Esta modificación ha ocurrido el 9 de mayo del año 2025, o sea, hace poco. Y sí he escuchado por los medios que va a presentar, creo que ya presentó o va a presentar en todo caso una demanda de inconstitucionalidad respecto a esta ley. Bueno, es una ley que ha tenido bastante eficacia, ¿ya? El problema es que está bien tener eficacia en tanto y en cuanto no se vulneren derechos fundamentales y garantías procesales en un Estado de Derecho, que esa es la preocupación que a nivel académico tengo. ¿Qué se vulnera, por ejemplo? Así, muy breve, por ejemplo. Correcto. En principio, la extinción de dominio es legítima, es válida, y de hecho que ocurre en la mayoría de países de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir la extinción de dominio? Quiere decir que los bienes que tienen un origen o una utilización ilícita contraviene la Constitución política del Estado, porque quienes somos propietarios de bienes debemos utilizarlos conforme a la legislación y conforme al bien común. Entonces, si yo utilizo para cometer un delito, sin duda, pues estoy siendo arbitrario con mi derecho de propiedad, y es válido que el Estado realice un proceso pues para perder la propiedad y que ese bien pasa a favor del Estado. Hasta ahí todo está bien. Y es correcto también que ese mecanismo que se denomina extinción de dominio especialmente vaya contra la riqueza mal habida de las organizaciones criminales. Hasta ahí todo es legítimo, el discurso es correcto. El problema son los mecanismos que tiene la ley para llegar a esa finalidad. Y te pongo un ejemplo muy simple. El proceso tiene 2 etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa se llama indagación patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal va a indagar a una persona sobre todos sus patrimonios. Se supone que su patrimonio está vinculado a un delito. Muy bien, esa investigación puede durar hasta 6 años en su plazo máximo, pero ¿cuál es lo fatal de esta investigación preliminar o indagación preliminar? Que no te enteras que te están investigando, salvo cuando ya te quitaron tu propiedad, o sea, salvo cuando ya te desalojaron de tu bien inmueble o ya te quitaron tu vehículo. Ahí te enteras porque ni modo, ya es un hecho que se está afectando tu patrimonio. Y a partir de allí solamente tienes derecho a apelar esa decisión ante una sala superior. No tienes derecho a presentar pruebas, no tienes derecho a emplear ningún mecanismo que te permita defender tu propiedad en esa fase. Y desde ya te digo que puede durar hasta 6 años en su plazo máximo. Entonces desde ahí ya empiezan las cosas un poco mal. Ahora, la extinción del dominio implica el decomiso, la incautación, como quieran denominar, de esto, como bien lo dices, de los bienes muebles mal habidos. Y la población dirá, pero está bien que les quiten, pues. Bueno, te pongo un ejemplo de Trujillo. ¿Correcto? En Trujillo tenemos varias empresas de transporte público de pasajeros que tienen muchísimos años en el mercado.
Uno de ellos es ITSA, por ejemplo, que es bastante conocido. Y puedo hablar de ese caso porque ese caso ya concluyó, por cierto, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió en ITSA? Y por cierto, salió en un medio de comunicación varios casos relacionados con esta ley. El ITSA hace transporte de pasajeros, por ejemplo, al norte, hasta Tumbes. Resulta que a regreso, el conductor, el chofer del vehículo de ITSA, lamentablemente tuvo la decisión de ingresar un paquete conteniendo cigarros de contrabando. Un paquete, ¿y dónde lo llevó el paquete? Lo llevó en la cabina donde pernocta, porque dado que es un tramo largo hay que cambiar de conductores. Muy bien. Entonces se hizo la intervención al vehículo, porque siempre pasan por los controles policiales, y se le encuentra ese paquete conteniendo estos cigarros. Muy bien. ¿Quién es el autor del delito ahí? Pues el conductor, sin duda alguna. ¿Tiene que ser procesado el conductor? Pues claro que sí, por contrabando. Pero ¿sabe lo que ocurrió? A través de extinción de dominio le han quitado el ómnibus a ITSA. Entonces la pregunta es, el representante de ITSA no tenía la menor idea que su trabajador desleal iba a cometer esa acción delictiva. Entonces, ¿por qué la empresa tiene que ser perjudicada? Claro. Nada menos quitándole un vehículo que no está destinado para la comisión de delitos, está destinado para hacer un transporte público de pasajeros con todas las licencias correspondientes. Claro. Ahora, pero bueno, hablamos de un caso particular, la norma o el juez, el magistrado, pues también no interpretó la ley, no la supo llevar adelante de manera correcta y metió la pata, pues ya. Pero esa ya no es culpa de la ley, es culpa del magistrado. Pero también hay casos en el cual se ha determinado que personas vinculadas a actividades ilícitas, narcotráfico, lo hemos visto, minería ilegal, comienzan a tener bienes, departamentos, autos, ¿no? Hoteles. Y obviamente la Fiscalía ante un caso comienza a investigar. Hay que entender que la ley de extinción de dominio ve bienes, no ve la persona si es culpable o inocente, ve el bien. Y comienza a investigar. Y al final dicen, a ver, señor, ¿de dónde tiene usted? Ahora sí, al ver el récord, cruzar información con SUNAT, registros públicos, y al verlo todo su movimiento económico, dicen, oye, este señor no gana lo suficiente como para tener pues hoteles, casas, autos. Entonces te dicen, ¿de dónde, no? Ahora sí, compruébame tú de dónde has sacado todo ese dinero para comprar esto. Una persona de bien, cualquiera de nosotros, vamos y señores, miren, acá están mis cuentas, esto es lo que me depositaron, yo he trabajado aquí, esto lo he comprado a tal fecha, no hay problema. Pero estas personas ya que se dedican a la actividad ya del crimen organizado y demás, esta norma no la quieren ni siquiera ver, ¿no? O sea, quieren preferir que se cambie, ¿no? Porque saben que en cualquier momento les cae, ¿no? No sé lo que podrían pensar, pero yo te voy a decir algo. En un Estado de Derecho, es fácil generar una imputación contra cualquier persona. Se puede decir que una persona ha cometido un delito de corrupción de funcionarios, de narcotráfico, de lavado de activos, pero no basta simplemente decirle, hay que probarlo. Y para eso existe un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama un proceso penal. En el proceso penal se puede hacer exactamente lo mismo que se hace en el proceso autónomo de extinción de dominio. Lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el proceso penal te tiene que demostrar que realmente tú eres responsable del delito para, a partir de allí, los bienes que han sido utilizados como instrumento del delito, como objeto del delito, como efecto ganancia del mismo, a partir de que te demuestro que eres responsable, esos bienes pasan a favor del Estado sin ninguna contraprestación ni indemnización. Pero la ley de extinción de dominio no espera, no espera el fallo en la vía penal, porque hablamos de la vía penal cuando no solamente está en primera instancia, segunda instancia, suprema, casación. Para eso pasó pues 8 años, Constitución del Poder Judicial, 8, 9, 10 años y... Correcto. ¿Y cómo vas a quitarle en 8 años los bienes a estas personas? Correcto. Probablemente la preocupación sea de que como va a durar 6, 7 o los años que consideres, entonces los bienes pueden desaparecer, ¿verdad? Usarse testaferros. Ya. En primer lugar, no pueden desaparecer porque dentro del proceso penal hay un mecanismo que se llama la incautación, que también se utiliza en el proceso de extinción. O sea, que puede durar 5 o 6 años, pero el bien ya está en buen recaudo del Estado. Y eso exactamente ocurre en el proceso de extinción. Entonces,
ese temor de que pueda ser ocultado, transferido, vendido, desaparece porque tienes ese mecanismo que se llama la incautación, ¿correcto? Ahora, el único juez en nuestro país que puede determinar que una persona cometió un delito no es un juez de extinción, es un juez penal, es un juez penal. Ahora bien, el lavado de activos, el famoso testaferrato, ¿no? Que al parecer no podría atacar el proceso penal, esa es una información totalmente inexacta, incorrecta, porque en el proceso penal se puede perseguir a las personas por el delito de lavado de activos. Y el lavado de activos, precisamente, una de sus acciones es perseguir a quienes son testaferros. El testaferro presta su nombre. En realidad, la propiedad le pertenece a otra persona, que es el que ha cometido el delito. Entonces, ¿se puede perseguir a los testaferros en el proceso penal a través del delito de lavado de activos? Por supuesto que sí, sin ningún problema. Mira, cuando hay un choque entre la eficacia y las garantías, la historia ha demostrado que termina ganando las garantías, y te lo demuestro. Hace muchísimos años había un proceso sumamente célere contra los delitos de terrorismo. Los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro. ¿Qué ocurrió con esa celeridad? Porque era un proceso que duraba 15 días, 20 días y tenías cadenas perpetuas por terrorismo. ¿Qué ocurrió? Toditos fueron anulados. ¿Por qué fueron anulados? Por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna garantía. Claro. Pero fue un mecanismo para poder derrotar el terrorismo también, porque sin eso, a veces ser muy garantistas también nos trae cierto perjuicio. Pero yo no estoy en contra de que no haya garantías. Ojo, yo estoy de acuerdo que tiene que haber garantías porque finalmente ese es el derecho de toda persona, ¿no? O sea, eso tiene que respetarse. Pero la situación ahorita está complicada, ¿no? Muy, muy complicada. Y por ejemplo, en esta modificación se habla de que se han retirado delitos que no entran ya a la ley de extinción de dominio, ¿no? Llámese crimen organizado, llámese corrupción, llámese narcotráfico. ¿Es así? A ver, cuéntanos. Mira, la ley que ha modificado, la ley 32.326 que ha modificado la ley de extinción de dominio, sin duda tiene cambios significativos a favor, pero también tiene en contra. No es que toda la modificación sea la más correcta, por cierto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto desde mi perspectiva? Que está bien que proceda la pérdida de dominio o extinción de dominio cuando se trate de delitos. Eso ha sido cambiado con esta ley, porque antes te quitaban tus bienes por mero ilícitos administrativos, lo cual era absolutamente desproporcional. ¿Ya? En segundo lugar, la norma efectivamente ahora te pide una sentencia previa, en buena cuenta una condena, para luego proceder a la extinción. Que eso es lo que naturalmente debería ocurrir, porque en el proceso penal tenemos el decomiso penal, que precisamente es trasladar a la esfera de dominio del Estado el bien que ha sido utilizado o tiene un origen ilícito. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿cuál es la falta de técnica de esta modificación? La nueva ley de extinción de dominio con sus modificaciones habla de 5 años. Ese es para la prescripción. Una vez que se haya condenado a una persona, el Estado tiene 5 años para poder perseguir sus bienes. Eso es lo que señala esa modificación. Claro. Pero ya mientras dure el proceso, mientras lo sentencias, el señor como ya pues se hizo de sus bienes lo que quiso, pues ya, y de ahí cómo recuperar los bienes. Bueno, ya eso es una... Pero la norma lo dispone. ¿Quién tendría la responsabilidad de esa deficiencia? El fiscal, pues, porque el fiscal tenía la herramienta de incautar ese bien desde el inicio del proceso. O sea, el proceso no es malo en sí. Es los operadores que teniendo las herramientas para utilizar en una mejor persecución no lo hacen. Estamos ya en lo que estabas observando tú en la norma, en la nueva... Sí. Bueno, es que peca de antitécnico también esta norma porque señala un conjunto de delitos en los cuales no es necesaria una condena previa. Y sin duda que ahí no están los delitos de corrupción de funcionarios y no está el delito de crimen organizado. Sí, es correcta esa crítica. Y yo también acepto esa crítica porque me parece antitécnico. En realidad, ¿qué es lo que yo observo? ¿Cómo debería ser la regla? La regla es que si se demuestra que el bien ha sido utilizado o tiene un origen ilícito penal, un ilícito delictivo, para eso está el proceso penal. Pero hay que reconocer que hay ciertas circunstancias que no permiten
que eso suceda en el proceso penal. Por ejemplo, si se murió el imputado. Claro. Ya, pero todo demostraba que efectivamente había cometido un delito, pero ya no se le puede condenar porque ha muerto. En esas circunstancias, ahí está bien el proceso de extinción de dominio. Otro ejemplo, se prescribe la acción penal. Es decir, por el transcurso del tiempo y las demoras que no se llega a cometió, sentencia. no llega a sancionarle, pero mira que tenía evidencia suficiente para condenarlo. Bienvenido a la extinción de dominio, porque hay una imposibilidad jurídica de continuar el proceso penal. Entonces, ahí se habilita el proceso de extinción. Otro ejemplo, yo no me someto a la justicia, huyo de la justicia. Entonces, mi actitud dolosa, mi actitud de no someterme, también permite que puedan perseguir mi bien a través de extinción de dominio. Correcto. Ese es el modelo más adecuado. Pero ¿no? que esta norma, esta modificación, haya traído lo que tú dices, lo antitécnico, que es que no incluya los delitos de corrupción y crimen organizado. No, mi crítica es que ni siquiera debió haber una lista. Mi crítica y mi posición es que toda pérdida de dominio debe ocurrir en el proceso penal. Y excepcionalmente, cuando no puedo lograrlo en el proceso penal, vamos a un proceso de extinción de dominio. Pero que hayan excluido corrupción y crimen organizado. Es que eso es antitécnico. En realidad no deberían excluir nada. Ahora, por eso a eso voy. Tú eres el especialista. Y que tú veas la norma. Y con la coyuntura que vivimos, veas la norma, que es una ley, como has dicho, una herramienta válida para poder luchar contra todos estos flagelos. Y veas la norma y digas, oye, pero acá no está corrupción ni crimen organizado. ¿Y qué impide hacerlo en el proceso penal? O sea, el hecho que no esté en esa lista significa que no puedo incautarle los bienes al crimen organizado o a los delitos de corrupción de funcionarios en el proceso penal. No, ahora, perfectamente. Pero yo te la devuelvo en todo caso. Yo te diría, pero hubiera sido bueno que esté. Yo diría hubiera sido bueno que no esté ninguno. No, porque ya te digo que la regla es esa. Pero ¿no? si ya se te lo sacaron, estos dos, lo ideal hubiera sido que estén, que los integre. No, es que, a ver, la ley tiene una regla general, ¿correcto? La regla general es que de ahora en adelante tiene que haber una sentencia, una condena previa, Sí. ¿correcto? Esa es la regla. La excepción, no necesitamos condena, es para un catálogo de delitos. Ahora, no tengo explicación, no podría darte la pesa que lo he estudiado, el por qué unos sí y por qué otros no. Esa es una mera decisión política y ahí yo no podría. Pero la lógica nos llama que hubiera sido conveniente que estén. O sea, si has nombrado algunos delitos, o sea, podrías haber integrado estos dos. Puede que sí, puede que no. En realidad, esa es una discrecionalidad lamentable que han tenido los políticos. Correcto. Sí. Ahora, pero pese a esto, respaldan la modificación. ¿O hubieras querido que ante estos cambios o estas ausencias que me quedaba con la anterior? Mira, porque te he dicho que hay aspectos antitécnicos y con sí, una norma antitécnica, ¿cómo se puede trabajar? Así es. Mira, esta posición que yo sostengo, que te he dicho que debería ser la regla del proceso penal y la excepción a extinción de dominio, eso ha sido adoptado por toda la Unión Europea en el año 2024. O sea, no es una posición extraña, digamos. El Código Penal español contiene esa fórmula que te estoy señalando también, que es la más razonable, que es la más coherente con un Estado de Derecho. Ahora, ¿qué es lo positivo? Insisto, en que por lo menos esta modificación ha limitado a delitos. Claro, van de ser ilícitos, ¿no? Exacto, ese es un aspecto positivo. El segundo aspecto positivo es que ya no es retroactiva de infinitum. O sea, las leyes por regla general se aplican desde que son publicadas en el diario peruano hacia adelante. Eso es la regla. La única excepción es en materia penal y si favorece el reo, lo que llamamos retroactividad. Esta ley que está vigente del año 2019 permite aplicarla a los años 80, 70 y hasta donde se quisiera aplicar, que eso va absolutamente contra el texto constitucional, artículo 103, y eso también entiendo que debería ya no interpretarse de esa manera. Sobre eso, por cierto, hay una demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del pueblo. Sí. Sí. Mira, lo que yo advierto es que el discurso es legítimo. Hay que utilizar esta herramienta para atacar las organizaciones criminales. Pero me hubiese gustado que tú le preguntes
en tu entrevista a la fiscal de la Nación, ¿cuántas organizaciones criminales han sido atacadas por la ley de extinción de dominio? Por ejemplo, en Trujillo tenemos 6 organizaciones criminales, 6. Los Pulpos, los Compadres, los Pulpos Nueva Generación, los 80, el Cartel Nueva Alianza, la Nueva Jauría. Que no son poca cosa. 6. No, pero son los más rankeados. Ya. ¿Y cuántos procesos de extinción de dominios hay contra estas organizaciones criminales? ¿Cuántas hay? En Trujillo, 0. ¿A quién está atacando realmente este proceso de extinción de dominio? A la gente común y corriente, a la gente de a pie, a quienes han alquilado su bien inmueble y lamentablemente el inquilino comete un delito en ese inmueble y termina quitándole el bien al propietario. Eso es lo que se ha visto en muchas ocasiones. O aquellos vehículos que, como te he mencionado en el caso de la empresa de transportes, sus conductores actúan de manera desleal y sin consentimiento y autorización de sus empleadores, cometen lamentablemente un delito relacionado al contrabando y les quitan el bien a los propietarios. Pero también hay casos en el cual también se ve el lavado de activos y que sí se evidencia pues de que no tendrían el dinero. Claro, pero hay que probar que es lavado de activos. ¿Y dónde se prueba ese delito? En el proceso penal, no en extinción de dominio. Te doy otro dato. La ley de extinción de dominio ha desaparecido el leasing, por ejemplo. El leasing es el contrato que hace las entidades financieras, las entidades bancarias, para poder darle un crédito a cualquier persona que se dedica sobre todo al transporte de pasajeros, transporte de carga, porque son muy caros los trailers, los ómnibus. Entonces, ¿quién mantiene la propiedad? El banco. Entonces, ¿qué ha estado ocurriendo? A veces quien era el contratista del leasing utilizaba su vehículo, lamentablemente, pues para la comisión de un determinado delito. Entonces, ¿a quién le quitaban el vehículo? Al banco. Al banco que no había prestado ninguna autorización para que se utilice ese bien de esa manera. Y pues nadie se da cuenta que al final no necesariamente se ataca a quienes son autores de los delitos, se ataca al tercero. Entonces, creo yo que eso va a afectar también ese sector de la economía que son los leasing que favorecen. Perfecto. Pero no solamente hablamos de la oposición de la fiscal de la Nación, también ha sido la presidenta del Poder Judicial. La doctora Yanet Tello también ha manifestado, y lo ha hecho en un comunicado público, manifestando y pedía de que no se apruebe esta modificación. Entonces, estamos hablando también de otra institución, no solo el Ministerio Público como institución, sino también el Poder Judicial. Y lo ha dicho el doctor Manuel Luján Tupe, que también ha estado también acá en Trujillo y ahora es coordinador de extinción de dominio en Lima a nivel nacional. También ha mostrado su oposición a los cambios que se venían. Entonces, ¿por qué todos ellos se oponían si la norma de alguna manera traía supuestamente beneficios a los procesos? Bueno, yo también te puedo dar una relación de académicos, de constitucionalistas que están en contra. Entonces, en realidad no se trata de quién lo dice, se trata de hacer un análisis técnico-jurídico, si esa norma es acorde a la Constitución y a la ley. Te doy un dato, mira. El discurso oficial, o sea, el discurso del SNED, que es el Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, señala que esta modificación a la Ley de Extinción de Dominio vulnera una convención, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿sí? Llamada Convención de Mérida. Pero resulta que la Convención de Mérida es más bien acorde con la teoría que yo sostengo. Según la Convención de Mérida, los países que han adoptado esa norma internacional deberían generar mecanismos legales para realizar el decomiso sin condena. ¿Pero qué dice esa norma? En casos que haya fallecimiento del investigado o en casos en que no se someta a la acción de la justicia y para delitos únicamente. Entonces, en realidad esta norma ha desbordado incluso las autorizaciones que tenía esta convención, nada menos contra la corrupción. De tal manera que lo que yo sostengo más allá de la posición oficial, que por supuesto la conozco, es una posición más académica, más técnica y no política. Tu trabajo es más académico, más de análisis, ¿no? De normas que se contradicen, ya hay vacíos y demás, ¿no? Pero eso es lo que un poco de alguna manera me extraña. Ha sido
la presidenta del Ministerio Público, la presidenta del Poder Judicial como instituciones, el mismo señor Manuel Luján, pero también ha sido el mismo ministro de Justicia. Ya. El ministro de Justicia también se opuso y es del Ejecutivo y dijo que esta norma, estas modificaciones iban a significar un debilitamiento a la lucha contra la criminalidad, pese a que el ministro de Justicia lo dijo. La presidenta de Boluarte la promulgó, o sea, totalmente una locura. O sea, tu ministro de Justicia, o sea, tu asesor jurídico en el gabinete le dice a la presidenta, oye, mira, esta norma va a ser dañina, va a ser perjudicial. Y la presidenta simplemente agarra y la promulga. Entonces, ahora viene el deuda, entonces, ¿qué hay detrás? O sea, ¿quién tiene la razón? Bueno, mira, O sea, ¿cuáles son los intereses? esta es una publicación del Ministerio Público que pone 6 casos emblemáticos de extinción de dominio, ¿sí? Y pone al final, dice, si se modifica la ley, el Estado no podrá recuperar nada, los corruptos ganan. Fíjate que es un mensaje bien peyorativo, ¿no? O sea, prácticamente están diciendo, mira, acá hay que partir dos cosas, ¿no? Los que estamos a favor de la ley somos los buenos y los que están en contra son los malos y son los corruptos, ¿no? Esa es la técnica del corrupteo, lo que antes se hacía con el terruqueo, ¿no? Y ese, pues, no es el nivel que debería darse para un debate. Pero fíjate, así al azar, busquemos 2 casos nada más. Tenemos el caso de Pedro Pablo Kuczynski, mira, esta es una publicación oficial del Ministerio Público. El caso de Pedro Pablo Kuczynski es un caso ya bastante conocido. Él se le atribuye tener una organización criminal con su secretaria y su chofer. Es su famosa organización criminal. Esos casos han decaído de organización criminal. O sea, nunca hubo una organización criminal y solamente se quedó con lavado de activos. ¿Sí? Ya. Y el proceso continúa porque todavía no se demuestra que él es responsable. Pues ya le quitaron sus casos. Caso Vladimir Cerrón. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia de la República, ponente el doctor San Martín Castro, lo ha absuelto. Es un caso. Lo ha absuelto. Ya salió a los medios él a explicar por qué lo ha absuelto. Y el otro caso que tiene ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. Entonces eso debe generar cierta reflexión. Quiere decir que en nuestro país, cuando aún no te declaran responsable de la comisión de un delito, ya te están quitando tus cosas. Y para mí eso no es correcto en un Estado de Derecho. Esa es mi crítica. Si te han demostrado que eres culpable, muy bien, habrá que quitarle pues los bienes derivados de ese delito. Pero en tanto no. ¿Y cómo queda la presunción de inocencia? Tal vez yo diría que como el trabajo lo hace este Congreso, desprestigiado, yo estoy hablando de manera política, por si acaso, este Congreso desprestigiado, este Congreso donde hay pues representantes de minería ilegal, este Congreso donde hay mochasueldos, este Congreso donde, o sea, tenemos ahí hasta prostitución ha habido en el Congreso, o sea, ya con eso ya pues, ¿qué más queremos de este Congreso? Entonces, todo lo que haga este legislativo genera suspicacias. Y tanto así que incluso, y tenemos ahí, Walter, si me apoyas, una caricatura que ha salido este fin de semana, justamente de la extinción de dominio. Lo tenemos ahí, mira. Dice, y ahí está Isaac Mita, es el presidente de la Comisión de Justicia, y dice, mentira. No estamos obstaculizando la extinción de dominio para delitos graves como extorsión, sicariato, tráfico de drogas, solamente para corrupción, lavado de activos, crimen organizado y otras actividades habituales del ámbito congresal. O sea, creo que ese matiz político creo que genera ciertas dudas y desconfianzas en cualquier cambio que tal vez pueden ser positivas, pero viniendo de este Congreso y con el señor Mita, ¿no? Entonces genera, reitero, desconfianza. Ya viéndolo desde el matiz político, porque tal vez los cambios pueden ser positivos. Oye, tú no le puedes quitar el bien pues a alguien que todavía no ha sido juzgado, pues, o sea, ¿y qué pasa si después es inocente? ¿Dónde encuentra su carro? ¿Dónde encuentra su bus? ¿Dónde encuentra su casa? ¿No? Entonces uno dirá, oye, pero tiene cierta lógica, ¿no? Pero si lo hace este Congreso, no, hay algo detrás. ¿Para qué me sacaste corrupción? Claro, ¿cuántos corruptos hay dentro? O sea, ¿cuántos corruptos hay ahí? Entonces, ellos dirán, oye, mejor sacamos una ley para que cuando salgamos del Congreso no nos coja, pues. O sea, ya nos embolsicamos todo lo que pusimos, entonces, oye, esta ley nos va a afectar, ¿no? Porque yo salgo y a la semana me están quitando todo lo que tengo, ¿no?
O los que están metidos en crimen organizado, llámense una red por ahí, oye, tampoco me va a convenir, entonces dirán, no, mejor. Entonces, reitero, tal vez ese matiz político deslegitima o genera desconfianza ante los cambios que, reitero, que pueden ser valederos, pero que no está bien visto por la ciudadanía. Tal vez. Sí es posible, pero esa es una lectura netamente política. Exacto, y entenderás que los operadores jurídicos, fiscales, jueces, abogados, nosotros tenemos que tener una lectura jurídica. Entonces, hay una clara separación de poderes. Es el Congreso el legitimado constitucionalmente para expedir las leyes. Y los jueces tenemos que impartir justicia conforme a la Constitución y las leyes vigentes. Esa es la separación de poderes. Pero también tiene criterio de conciencia. Ahora, habrá leyes, es posible que haya una ley que pueda ser inconstitucional y tenemos nosotros el poder de inaplicar esa ley a lo que denominamos control difuso. Claro. Pero, por ejemplo, el tema, muchos han atacado el tema de la prescripción también, que el Congreso lo ha disminuido, ¿no? Claro. Ya. Ese también es otro tema bastante interesante porque el punto de vista técnico-jurídico, para mí está perfecta esa ley, está bien, porque estamos mirando de manera muy reducida las cosas. Dice, ahora solamente prescribe al año y se olvida que antes del año ha tenido que pasar el máximo de la pena más la mitad más un año. Por cierto, ese tema también está siendo sometido a una demanda de inconstitucionalidad y yo estoy bastante seguro que esa ley va a ser declarada constitucional. Hay la ley también de los menores de edad que van a tener que ir a los penales, por ejemplo. Es una ley muy polémica. Por ejemplo. Muy Ahí polémica. también va a haber otra acción de inconstitucionalidad que va a presentar el Ministerio Público. Y de repente, al parecer, por las declaraciones, quién sabe también el Poder Judicial. Por eso ya se verá. Por eso hay normas que van a generar todavía polémicas. Y nada, pues es bueno tener esa mirada, reitero, académica, no política. El señor Jean Paul no es político y tampoco se va a animar a postular. No, estamos prohibidos los jueces de participar en toda actividad política. Nada, Pero sí quería agradecerte este espacio para difundir en todo caso lo que va a ser un artículo que te decía que va a salir en una importante revista académica justo este mes, porque esta ley está causando bastante polémica, pues esta modificación. Exactamente, y hay que tener esas miradas, ¿no? Esas miradas no políticas, no metidas en este oscuro tal vez y conveniente escenario, ¿no? Creo que la mirada académica va a aportar mucho a tratar de clarificar todo este tema. Jean Paul, te agradezco mucho. Gracias Carlos. Un abrazo.